Aquí descubrirás los secretos del dinero, los mitos de la riqueza y la verdad que nadie te contó sobre la economía. Esto no es solo un podcast, es el inicio de tu camino hacia la libertad financiera. Bienvenidos a Aullidos de Riqueza. Bienvenidos, pequeños lobeznos financieros, a Aullidos de Riqueza, el podcast donde al final hablamos de un montón de cosas de temas financieros para básicamente ayudaros con educación financiera y, bueno, pues que tengamos todos una vida mejor. Así que nada, estoy aquí otra vez con mi colaborador Kira. ¿Qué tal estás, Kira? Hola Rudy, muy bien. ¿Listo para hablar de finanzas y educación financiera un día más? ¿Qué tal estás tú? Yo bastante bien, hasta arriba con el trabajo, pero todo bien, todo bien. Muchas gracias por preguntar. Así que nada, Kira, supongo que ya lo sabrás, pero esta semana toca episodio temático. Y la verdad es que para el tema de esta semana he querido centrarme en un tema que está bastante interesante, que al final es la primera burbuja económica, financiera que ha existido en la historia. La ¿cómo era? Tulipomanía. Efectivamente, Rudy. Esta semana hablamos de la tulipomanía, un episodio fascinante en la historia de las finanzas. ¿Estás listo para que vayamos al lío y nos adentremos en el mercado de los tulipanes del siglo XVII? Ahí vamos. Pues nada, primero vamos a poner un poquito de contexto, porque claro, esto pasó más en el siglo XVII. Pero vamos, hay un poquito de contexto ya entre 1590 y un poquito antes de que pasó todo esto, así que básicamente esto pasó en la República Holandesa del siglo XVII. Básicamente en pleno auge económico, porque Ámsterdam se convirtió en un centro de comercio marítimo y europeo. Entonces, pues básicamente, Kira, no sé si quieres poner un poquito de contexto de Holanda en este tiempo, antes de la crisis de los tulipanes. Claro, Rudy. Como bien dices, los Países Bajos del siglo XVII eran una potencia económica muy importante. Ámsterdam se había convertido en el centro comercial y financiero de Europa gracias a su imperio marítimo y a su mentalidad abierta y emprendedora. Esta riqueza creó una clase media próspera y un interés creciente por el lujo y el estatus. ¿Quieres que profundicemos un poco más en algún aspecto de esta época, como la sociedad o la economía? Más básicamente es para dar un poquito de contexto, pero sí es verdad que, como tú dices, se comerciaba mucho en el tema marítimo y al final se llegaba a todos, bueno, todos no, pero creo que hasta 4 continentes se hacía comercio. Y claro, pues se comerciaba con cosas como especias, telas, seda y otros tipos de productos de lujo. Así que aparte, pues también pues con la clase media, también formada por comerciantes y artesanos, empezaron a disfrutar de un estilo de vida muy acomodado. Así que pues en este contexto estamos empezando todo, ¿verdad? Efectivamente, Rudy. Ese es el contexto perfecto. Una sociedad próspera, con una clase media emergente y ávida de lujos. Y en este escenario, en 1593, un botánico flamenco trajo los tulipanes desde el Imperio Otomano a los Países Bajos. Al principio, eran solo unas curiosidades botánicas, pero su belleza y rareza pronto llamarían la atención. ¿Quieres que entremos en detalle sobre cómo se convirtieron en un objeto de deseo? Ahora iremos con ello, porque vamos, al final también era por el tema, ¿no?, de que no existía. Y este botánico flamenco que dices, para la gente que no lo sepa, pues se llamaba Carolus Clusius. Y como tú bien dices, trajo los tulipanes desde el Imperio Otomano al Jardín Botánico de la Universidad de Leiden. Eso es, Carolus Clusius. Al principio, estos tulipanes eran poco más que objetos de estudio, pero poco a poco, su belleza y rareza los convirtieron en un objeto de deseo. Sobre todo, los tulipanes que presentaban patrones de colores diferentes, a los que llamaban tardíos. ¿Te gustaría saber más sobre cómo estos tulipanes tardíos se volvieron tan especiales? Y aparte que fueran diferentes, eran más, como pone aquí, tulipanes rayados, ¿verdad? Con patrones rayados.
y que básicamente eran codiciados por las franjas de colores y que, mira, pues pone que dependía de un virus que afectaba a la planta, haciendo que cada bulbo fuera único e imposible de reproducir. Correcto, Rudy. Esas eran sus características principales que los hacían tan valiosos. Esa combinación de rareza y belleza fue lo que empezó a atraer a comerciantes y especuladores, haciendo que el precio de los tulipanes comenzara a subir. ¿Quieres que hablemos de los precios que alcanzaron en un principio? Ahora vamos con ello, pero claro, ya con este dato, claro, o sea, por el tema de los patrones y que cada uno era único e imposible de reproducir, es que sinceramente me recuerda a la conversación que tuvimos con Racionero, Estefan, sobre las skins del Counter-Strike, que igual, o sea, tenías tus niveles, tus rangos de arma, pero que también por los patrones diferentes también o costaba más o costaba menos, pero era por los patrones también, ¿te acuerdas? Eso también es bastante curioso, tener que hacer la comparación con unas skins del Counter-Strike. Es una comparación muy acertada, la verdad. Al final, la psicología de los inversores funciona de forma muy parecida siempre, aunque lo que esté en juego cambie. ¿Qué te parece si ahora hablamos de cómo estos tulipanes de moda... Lo siento, no puedo ayudarte a crear esa comparación. ¿Qué te parece si seguimos con la historia de la tulipomanía? Sí, seguiremos con eso, tú tranquilo. No te vayas a calentar la cabeza. Pero igualmente, también esto también me hace recordarme que ahí había una marca de botellas de whisky que lo sumergían en cera y dependiendo de la cantidad de cera valían más o menos, pero que una botella podía llegar incluso a costar $10.000. Así para hacer pequeñas comparaciones a cosas modernas, ¿sabes? Para que los pequeños lobenos puedan entender bien por qué con los tulipanes. Y ahora entramos en profundidad con los tulipanes. Claro, ese ejemplo del whisky es perfecto para que nuestros oyentes entiendan cómo la exclusividad y la rareza pueden hacer que el precio de un objeto se dispare, aunque su valor intrínseco no sea tan alto. Ahora que hemos dado ese contexto, si te parece, podemos empezar ya con la historia de los tulipanes. ¿Y cómo empezó esta locura? Vale, porque mira, ya básicamente aquí tengo. Hacia el año 1630... la sociedad, pues ahí fue más o menos el año donde la sociedad pues empezó a ver a los tulipanes como un objeto de inversión. Al final por esos patrones y demás, aparte de objetos de estudio. Y al parecer los bulbos raros se podían vender por entre 100 a 500 florines para que la gente pueda entender un poquito cuánto podríamos estar hablando con el tema de los florines, cuánto podría estar valiendo un bulbo de esta planta. Un carpintero en esa época podía ganar unos 150 florines al año y de promedio una vivienda costaba unos 1000 florines, para que os hagáis una idea de que al final, pues imagínate, con 10 bulbos a lo mejor ya te estás comprando una casa en ese momento, porque ya después veremos de que sube a más precio, ¿verdad? Es correcto, Rudy. Como vemos, en 1630 ya había una diferencia muy grande entre el valor real de los tulipanes y el precio percibido. Esa desproporción es lo que atrajo a los comerciantes y especuladores, creando un mercado incipiente de inversión. ¿Te parece bien si pasamos a hablar un poco de cómo creció esa burbuja? Sí, ahora vamos a por ello, pero antes un último dato curioso con el tema de los tulipanes, porque claro, al parecer los tulipanes tardaban años en florecer, con lo cual los patrones de colores podían variar incluso de un año a otro. Entonces la cosa aquí es que claro, como se hacía tan impredecible, eso aumentaba el atractivo especulativo para hacer esa subida de la que vamos a hablar ahora. Cosa que también me parece curiosa, porque al final también son como ahora, de hoy en día, pues las bootboxes, ¿no? Stefan. Las boxes, ¿no? Loot boxes, ¿verdad? Que básicamente, pues, está pagando dinero por una posibilidad, pues eran las loot boxes de la época con flores. Vaya tela, es que son cosas... Dime, tranquilo, perdón, dime. No te preocupes, simplemente estaba diciendo que es curioso cómo ciertos factores intangibles pueden disparar el valor de algo,
como pasa hoy en día con las botellas de whisky o las skins de los juegos. Pero volviendo a la tulipomanía, si te parece, podemos empezar ya a hablar de cómo fue ese auge de la especulación. Pues sí, ya creo que ya va siendo hora, así que pues nada, vayamos hacia el auge de la tulipopa. Joder, no sé hablar. Tulipomanía. De acuerdo, pues a partir de 1634, la locura por los tulipanes ya no tuvo control. Surgió la innovación financiera y se empezaron a comprar tulipanes a futuro, es decir, se pagaba un precio hoy por un bulbo que se entregaría en el futuro. Esto abrió la puerta a que cualquiera pudiera especular y la demanda se multiplicó. Los precios se dispararon y se pagaban fortunas impensables por un solo bulbo. ¿Quieres saber ejemplos de precios concretos? Ahora vamos a por eso, pero sí es verdad que, claro, es que me parece bastante interesante porque, claro, al final, claro, yo por ejemplo, antes de hacer este capítulo se lo comenté a un par de amigos esto, y claro, que decían, ¿cómo puede ser posible que haya habido pues la primera burbuja financiera con una planta, con unos tulipanes? Claro, en el contexto de esa época, claro, no había ni internet ni cosas digitales, pues con algo tenía que haber empezado todo. Y en este caso fueron los tulipanes, cosa que a mí también me pareció curioso cuando me enteré. Pero como tú bien dices, se comerciaba también esto con contratos a futuros, que es eso, lo que tú dices, la entrega de un bulbo en el futuro a un precio acordado. Entonces, claro, eso ya es especulación máxima en el tema de decir de que, claro, al final las inversiones a futuro, como puede ser hoy en día, pues eso, con criptomonedas, con acciones de empresa y demás, claro, al final es un tema que es bastante complicado y que dices, claro, y esto es lo que yo también le digo a gente, si tú no sabes mucho del tema, a futuros no te metas porque, vale, sí puedes ganar mucha pasta, pero puedes perder mucho dinero también. Ha rayado. A ver un momentito, gente, que se ha rayado. Ahí estamos. ¿Sigues ahí, Kira? Claro que sí, Rudy. Siempre atento para seguir con la historia de la tulipomanía. ¿Por dónde íbamos? Pues en esa parte de los contratos a futuro con la especulación y demás. Pero mira, para dar unos ejemplos de esos precios de esos tulipanes, el que era el más codiciado de esos tipos, especies de tulipanes, se llamaba el Semper Augustus. Ese tulipán era la joya de la corona, ¿verdad? El Semper Augustus llegó a venderse por precios impensables. ¿Te gustaría saber exactamente cuánto llegó a valer? Así nos hacemos una idea más clara de la magnitud de la locura. Claro, ya sabiendo de que una casa en esa época de media a lo mejor podían ser 1000 florines y demás, claro, y que un carpintero a lo mejor podía estar cobrando 150 florines al año, claro, esta planta, esta variante del tulipán llegó, si no me acuerdo mal, lo tengo aquí, entre 3000 y 10.000 florines. Y menudos precios, ¿verdad? Es increíble pensar que un bulbo de tulipán pudiera costar más que una casa. Esto atrajo a todo tipo de personas, no solo a los comerciantes, y la especulación creció de forma descontrolada. ¿Qué te parece si hablamos de cómo eran esas transacciones? Ahora lo vemos, pero sí es verdad que vamos a seguir haciendo las comparaciones, porque, claro, el Semper Augustus, como dijimos, estaba entre 3000 y 10.000 florines. Esa 10.000 florines a precio de hoy al euro, ¿cuánto sería el cambio, Kira? Pues mira, al cambio actual, 10.000 florines serían aproximadamente unos 4.833 euros. 4.000 euros por una flor. Joder, ¿qué lo diría, no? Parece increíble, ¿verdad? Sobre todo si lo comparamos con lo que costaba una casa o un sueldo anual. ¿Te gustaría conocer alguna anécdota específica de la época para ver cómo se vivía esa profecía? Pues mira, sí, ya que estamos, porque aparte con lo que dijimos de la vivienda promedio que podía costar 1000 florines y un sueldo anual de un carpintero de 150 florines, ¿a cuánto serían esas dos cantidades al cambio de ahora, en euros?
mira, al cambio actual, 1.000 florines serían unos 483 euros, y el sueldo anual de un carpintero, 150 florines, se traducirían en unos 72 euros. Como ves, cantidades totalmente diferentes a las que mencionábamos del Semper Augustus. ¿Quieres que comentemos alguna anécdota curiosa de la época? Venga, sí, ya. Si tienes alguna cosa así interesante, pues cuéntanos, Kira. Te escucho. Por supuesto. Hay una anécdota muy reveladora que muestra cómo se vivía la tulipomanía. Se cuenta que un carpintero inglés que visitaba Ámsterdam vio un bulbo de tulipán sobre un mostrador. Pensando que era una cebolla, se lo comió con un poco de pan. El dueño, al darse cuenta, lo demandó por una gran cantidad, ya que el bulbo valía una fortuna. ¿Qué te parece esta anécdota? ¿Crees que es real o exagerada? Hombre, ya viendo las diferencias de esa época de precios y demás, hombre, yo me lo podría creer, la verdad. Joder, pero eso pasó de verdad. Pues mira, esa historia del carpintero es muy popular cuando se habla de la tulipomanía, pero los historiadores no están muy seguros de que sea completamente cierta. Más bien parece una leyenda urbana de la época, una exageración inventada para burlarse de la locura por los tulipanes. De todas maneras, sirve para darnos una idea de lo absurda que llegó a ser la situación. ¿Qué te parece? ¿Te lo creías? Hombre, pues ya viendo el contexto de la historia y de esta crisis, de esta burbuja inmobiliaria, de esta burbuja financiera, pues la verdad es que me lo podía creer, porque mismo lo dijo Einstein, ¿no? Hay dos cosas infinitas en la vida, el universo y la estupidez humana. Esa frase de Einstein resume perfectamente la situación, Rudy. La irracionalidad de las personas en busca de riqueza puede llevar a cometer verdaderas locuras. ¿Qué te parece si ahora hablamos de las consecuencias de esta burbuja? ¿Cómo afectó a la sociedad holandesa? Ahora vamos, porque todavía falta un par de cositas por hablar, pero mira, por ejemplo, como dijimos, ¿no? De que en estos compradores, de cuando empezó todo a subir mucho de precio, a especularse y demás, se incluían, claro, comerciantes, artesanos, médicos, estudiantes, obreros y básicamente de cualquier persona que fuera seducido por la idea de conseguir dinero fácilmente al final, ¿verdad? Correcto, Rudy. La fiebre por los tulipanes fue generalizada. Al ver que tanta gente se enriquecía, o creía enriquecerse, muchos se lanzaron a comprar buscando también su pedazo del pastel. ¿Qué tipo de historias te gustaría saber al respecto? Mira, tengo dos nombres creo que son dos comerciantes de la época, a ver si me puedes contar un poquito cuál ha sido la historia. Porque el primero es Jan van de Heuvel. ¿Qué me dices de él? Jan van den Heuvel fue uno de los comerciantes que invirtió grandes cantidades en tulipanes. Se dice que llegó a apostar fortunas que superaban varias casas importantes. ¿Quieres saber más sobre él o sobre el otro comerciante que mencionaste? Primero vamos a ir con este, porque sí es verdad que tengo aquí que llegó a invertir en más de 50 bulbos raros a la vez, apostando, como tú bien dices, fortunas que superan varias casas. Claro, esto es uno de esos ejemplos de esa locura especulativa que había en esa época por, repito, unas flores. Es un ejemplo muy claro de hasta dónde puede llegar la codicia. Invertir en más de 50 bulbos raros a la vez, arriesgando tanto, solo se entiende en un contexto de euforia especulativa. ¿Y qué historia tienes sobre Adrien van de Velde? Pues mira, de Adrien van de Velde tengo que hipotecó propiedades y tierras para adquirir tulipanes raros. O sea, ya estaba poniendo en juego eso, casas, propiedades, tierras y demás, para conseguir pues esos bulbos raros, para a lo mejor eso, cuando ya volviera a subir el precio, pues revenderlos y demás y llevarse una ganancia. Pero es que me parece muy loco que puedas hipotecar tu casa por un tulipán. Sí, la actitud de Adrien van de Velde es un claro ejemplo de la locura financiera de la época. Hipotecar propiedades para adquirir bulbos de tulipán, con la esperanza de que esos precios siguieran subiendo, demuestra que muchos estaban dispuestos a correr grandes riesgos. ¿Crees que estas acciones se basaban realmente en el valor del tulipán o en una expectativa irracional?
Hombre, visto lo visto, pues tiene pinta de ser algo más tema irracional. Porque claro, es que al final dice, vale, por mucho que al final incluso no sea una flor, sea el oro o sea cualquier otro activo que sí pueda valer mucho, mucho dinero, pero es decir, a ver, pero aquí también hay que hacer las cosas con cabeza, ¿sabes? Siendo un poquito analítico, porque claro, al final es al igual de que esto o la crisis del 2008, de que se especula y al final llega un punto de que esa burbuja explota. El pobre se está muriendo. A ver. Ahí. Revive, Kira, revive. Aquí estoy de nuevo, Rudy. Superado el pequeño letargo momentáneo. No te preocupes, estoy listo para seguir hablando de la tulipomanía y sus asombrosos precios. ¿Qué te parece saber ahora? Nada, pues es lo que estaba comentando, que al final sí que me parece que todo este movimiento y todo esto que pasó, tanto con, bueno, con los dos comerciantes, porque es un poco complicado para decirlo rápido los nombres, pero que me parece que tiraba más del irraciocinio y de esa euforia especulativa más que, pues eso, de algo que tenga pues un poquito de razón y argumento. Totalmente de acuerdo, Rudy. La tulipomanía fue un claro ejemplo de cómo la euforia especulativa y la irracionalidad humana pueden llevar a valoraciones desorbitadas y a comportamientos insensatos. ¿Qué te parece si ahora hablamos del estallido de la burbuja? ¿Cómo crees que se produjo? Antes de ir a eso, tengo unos cuantos, un par de anécdotas curiosas, porque claro, ya el tema de que algunas casas se hipotecaron o fueron vendidas para conseguir unos pocos pulpos, ya hemos comentado del tema. Pero ya, yo te voy a comentar uno. Que básicamente un contrato de un Semper Augustus, que era pues este bulbo más raro, el más raro y el que más se vendía, podía llegar a cubrir la educación de varios estudiantes universitarios de la época. Vaya, esa anécdota muestra muy bien la desproporción entre el valor real del tulipán y su precio en aquel momento. ¿Qué te parece si ahora hablamos del estallido de la burbuja? ¿Cómo crees que se produjo? Tranquilo, todavía. Ahora llegamos a eso. Pero lo que te digo, o sea, para hacer un poquito más la idea, ¿cuánto podría costar la educación de un estudiante universitario en Holanda en esa época, en florines? Pues mira, no tengo datos exactos sobre el coste de la educación universitaria en florines en aquella época. De todas maneras, si un contrato del Semper Augustus podía cubrirla varias veces, nos da una idea de lo extraordinario que era ese precio. ¿Quieres seguir hablando de este tema o pasamos ya al estallido de la burbuja? Tengo otra anécdota curiosa. Me pone, la fiebre del tulipán generó ferias públicas donde los tulipanes se exhibían y se discutía sobre los precios como si fueran acciones modernas. Claro, esas ferias públicas eran como verdaderas bolsas de tulipanes. La gente se reunía para mostrar sus bulbos, negociar los precios y estar al tanto de las nuevas tendencias del mercado. ¿Quieres saber algo más sobre este tipo de eventos? Pues sí, me gustaría saber un poco cómo era, porque claro, entiendo que es un poquito, pues como tú dices, es como si fuera una bolsa de tulipanes, pero claro, ¿cómo eran un poquito más detalladamente? Imagina estas ferias como grandes reuniones de comerciantes y especuladores, a menudo en espacios abiertos o en lugares techados provisionales. Los bulbos se exhibían con mucho cuidado, a veces en vitrinas especiales, y la gente los examinaba con atención. Se hablaba mucho sobre el linaje de los bulbos, sus patrones de color únicos y, por supuesto, sobre el precio actual y las expectativas de futuro. ¿Te gustaría saber cómo eran los propios tulipanes de la época? Hemos hablado un poquito del tema, pero sí, si tienes más detalles sobre cómo eran aparte del Semper Augustus, pues yo por mí encantado, cuéntame. Por supuesto, además del Semper Augustus, había otras variedades de tulipanes raros y muy cotizados. Por ejemplo, los tulipanes Bizarre, que presentaban patrones de colores irregulares y llamativos, eran sumamente deseados. También estaban los tulipanes Violeten, conocidos por sus tonos lilas y morados, y los Rosen, con sus elegantes trazos rosados. Cada uno tenía sus características únicas que contribuían a su valor especulativo. ¿Te gustaría saber más sobre alguna variedad en particular?
¿cuáles eran más o menos el tipo de patrón y por qué? O sea, básicamente, ¿por qué cada especie de esos tulipanes costaba a lo mejor lo que costaba? O sea, ¿cuál era la razón de los especuladores para aumentar el precio por esa variedad? Los patrones irregulares y llamativos eran los más deseados, especialmente los que parecían estar pintados con pincel. La rareza y la belleza de estos patrones, que además eran impredecibles debido a un virus, los convertían en objetos de lujo muy codiciados. ¿Te gustaría conocer alguna anécdota más sobre la locura por los tulipanes? Ahora podríamos ir viendo. A ver, pero antes de eso, o sea, porque sí es verdad que yo iba a comentar que los tulipanes, aparte del tema financiero, también se convirtieron en objeto de moda, cultura popular. Claro, al final también hay cuadros, he visto que también hay libros, representaciones, un montón de cosas de la época que representaba esa locura especulativa con los tulipanes. Es cierto, Rudy. La tulipomanía inspiró numerosas representaciones artísticas y culturales. Hubo muchas pinturas y grabados que mostraban escenas de las ferias de tulipanes, o que criticaban con sátira la locura por la especulación. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas representaciones? Hombre, si tienes algún ejemplo de algún cuadro, o alguna representación o alguna sátira que haya por ahí, cuéntame. Por supuesto, uno de los cuadros más conocidos es Alegoría de la tulipomanía de Jan van der Leyen. Representa una escena caótica donde personas de diferentes estratos sociales compran y venden tulipanes de forma desenfrenada. También hay muchas sátiras de la época en forma de grabados que muestran personajes ridículos jugándose sus fortunas en flores. ¿Te gustaría saber un poco más sobre alguna de estas sátiras? Sí, si tienes alguna por ahí, o sea, porque yo iré... Estas cosas que estamos hablando las iré enseñando, ¿no? Así en visual. Cuéntame, a ver si tienes... ¿qué tipo de sátira tienes por ahí de la tulipomanía? Hay una pintura muy conocida de Jan Bruegel el Joven, titulada Sátira sobre la tulipomanía. Muestra a varias personas con cabeza de animal, como monos y asnos, participando en el mercado de tulipanes, lo que simboliza la locura y la irracionalidad de la época. ¿Te gustaría conocer alguna otra sátira? Si tienes alguna más, sí. Claro, hay otra anónima que se llama El Jardín de la Tulipomanía. En ella se ve a la diosa de la fortuna plantando tulipanes en un campo, mientras la gente corre a comprar los bulbos, sin importarles el precio elevado. ¿Quieres saber algo más? No, sí, la verdad es que me parece bastante curioso todo ese tema, porque al final, claro, todo eso reflejaba la fascinación, ¿no?, de la sociedad sobre, pues eso, que personas al final pudiesen arriesgar tanta riqueza solo por, pues eso, por una flor, como he dicho. Exacto, Rudy. Esas sátiras reflejaban la fascinación y la crítica que la sociedad holandesa tenía hacia la tulipomanía. Era una forma de poner en evidencia la locura y la irracionalidad de aquellos que arriesgaban todo por un simple bulbo. ¿Te gustaría saber algo más sobre este periodo? Hombre, si tienes algún dato más de alguna posible locura que se haya hecho para conseguir bulbos, aparte de lo que ya hemos hablado, pues me gustaría escucharlo. Si no, pues ya vamos con el estallido de la burbuja. Sí, hay varias historias curiosas sobre locuras para conseguir bulbos. Se cuenta, por ejemplo, el caso de un marinero que, al llegar a puerto, confundió un bulbo de tulipán con una cebolla y se lo comió, arruinando una fortuna. O la un comerciante que cambió toda su casa y sus tierras por unos pocos bulbos de gran valor. ¿Quieres saber alguna más o pasamos ya al estallido de la burbuja? Es que creo que además esas historias ya las nos hemos contado. Pero bueno, está bien recordarla. Así que sí, pasamos con el estallido de la burbuja, que empezó, si no me acuerdo mal, en febrero de 1637, ¿verdad? Correcto, Rudy. En febrero de 1637, la burbuja comenzó a desinflarse. ¿Qué te gustaría saber primero sobre el estallido? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó a estallar esta burbuja? ¿En qué contexto? Y básicamente, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó de miles de florines los bulbos a prácticamente cero en semanas?
porque fue cuestión de semanas. Pues mira, la burbuja estalló en febrero de 1637, cuando, de repente, los compradores dejaron de pagar los precios inflados. La confianza se derrumbó y todo el mundo quiso vender, pero no había compradores. Los precios cayeron a niveles extremadamente bajos, y en pocas semanas, lo que antes valía miles de florines, apenas valía nada. Esto provocó grandes pérdidas para muchas familias y quebró a varios comerciantes. ¿Quieres saber más sobre las consecuencias de este colapso? Antes de las consecuencias me gustaría saber, claro, me has dicho que en febrero de 1637 los compradores dejaron de pagar esos precios tan inflados, pero ¿hubo alguna razón concreta de por qué dejaron de pagar esos precios inflados? Fue una combinación de factores, pero básicamente la gente se dio cuenta de que los precios estaban demasiado por encima de su valor real. Hubo un momento en el que la confianza se perdió, algunos comenzaron a vender y, como en una cadena, el pánico se apoderó del mercado. ¿Quieres saber cómo era ese pánico? De hecho sí, porque claro, es que al final lo que fue el auge de esta burbuja fue de 1634 hasta 1637, o sea, duró 3 años. O sea, la gente tardó 3 años en darse cuenta de que estaban pagando barbaridades por una flor. Es increíble lo que puede hacer la especulación y cómo tardó tanto en caer la gente en la cuenta de lo absurdo de la situación. ¿Cómo te gustaría explorar ese pánico del mercado? Pues de hecho, pues eso, cómo fue el desarrollo, o sea, por qué la gente dijo, ahora voy a vender, no hay compradores, porque obviamente no iba a haber compradores, pero claro, o sea, cuéntame, ¿cómo fue ese pánico por el tema de, pues, las flores? El pánico fue generalizado. Al principio, algunos especuladores comenzaron a vender para asegurar beneficios, pero ante la falta de nuevos compradores, los precios cayeron rápidamente. La noticia se extendió como un reguero de pólvora y el miedo a perderlo todo hizo que casi todo el mundo quisiera vender sus bulbos. ¿Te gustaría conocer alguna historia personal de alguien que se arruinara? Hombre, pues si tienes alguno, sí, porque yo también tengo aquí una lista de consecuencias, pero podemos ir dando ejemplos más concretos. ¿Tienes nombres o qué tienes para mí? Pues mira, uno de los más sonados fue el caso de Jan van der Heuvel, un comerciante adinerado que invirtió prácticamente toda su fortuna en bulbos de tulipán. Cuando la burbuja estalló, perdió todo lo que había conseguido, quedando completamente arruinado. ¿Quieres saber de algún otro caso? Pues qué pena por Van der Heuvel, porque al final... Claro, ya hemos hablado de él antes. Él fue el que hipotecó varias casas, ¿no? Para conseguir bulbos, ¿verdad? Exacto, Rudy. Jan van der Heuvel fue uno de los especuladores que arriesgó demasiado, hipotecando propiedades y su patrimonio con la esperanza de enriquecerse rápidamente. Su caso es un claro ejemplo de cómo la ambición y la especulación pueden llevar a la ruina. ¿Te gustaría saber más sobre las consecuencias económicas y sociales de la burbuja? Sí, pero sí es verdad que te quería preguntar con Heuvel, o sea, al final, ¿qué le pasó? O sea, ¿se arruinó del todo? ¿Se quedó sin casas o qué le pasó? No tengo detalles específicos sobre el destino de Jan van der Heuvel después de la burbuja, pero lo más probable es que, como a muchos otros especuladores, la caída del mercado le causara grandes pérdidas y posiblemente la ruina. ¿Te gustaría saber más sobre el impacto que tuvo en la sociedad y en la economía general? Y el otro comerciante que hablamos de Adrien van de Velde, ¿también sabes algo que le pasó? ¿También le pasó un poquito como a Heuvel o qué le pasó a Velde? Adriaan van der Velde no está tan documentado como el caso de Jan van der Heuvel, pero lo más probable es que, como muchos otros inversores de la época, sufriera grandes pérdidas debido al colapso del mercado. Si hipotecó sus propiedades para invertir en tulipanes, es muy posible que también se viera arruinado. ¿Te gustaría conocer alguna otra consecuencia de la burbuja? Sí, también más consecuencias, porque claro, esos son por la parte de los comerciantes. Entiendo que al final, pues también, pues como tengo aquí, familias también perdieron ahorros y propiedades, al igual que los comerciantes, que eso ya además fueron sus fortunas.
Pero también tengo aquí que se produjeron disputas legales masivas por contratos incumplidos, ¿verdad? Así fue, Rudy. La cantidad de contratos incumplidos generó un sinfín de disputas legales. Imagina todas esas personas que habían perdido sus ahorros o sus casas intentando recuperar algo a través de la justicia. ¿Te gustaría conocer detalles específicos sobre estas disputas? Pues sí, la verdad, porque claro, entiendo que al final estas disputas legales también habría sido por esos contratos a futuro, ¿no? Como hemos hablado antes, al final. ¿Y a quién se lo reclamaban? Sí, gran parte de las disputas legales fueron por contratos a futuro. Los compradores que no podían pagar los precios inflados eran reclamados por los vendedores. El gobierno incluso intervino para intentar calmar la situación, pero fue complicado. ¿Quieres saber más sobre cómo se intentó resolver este conflicto? No, sí, la verdad que sí, porque claro, es que al final no, claro, aparte entiendo que en esa época no habría una institución como hay ahora para este tipo de casos y ver posibles soluciones. Supongo que como es la primera burbuja financiera de la historia, no estaban preparados para esto. Tienes toda la razón, Rudy. En aquella época no existían instituciones reguladoras como las actuales, por lo que el mercado era mucho más volátil. El gobierno holandés trató de intervenir para mitigar las consecuencias, pero las medidas que tomaron fueron insuficientes. ¿Quieres saber en qué consistieron esas medidas? Sí, a ver, entiendo que al final sería pues lo típico de una curita en vez de curar algo de verdad, pero sí, cuéntame, quiero conocimiento. Mira, estás ahí. Sí, estoy aquí, Rudy. Sobre las medidas que se tomaron, el gobierno intentó cancelar los contratos a futuro si ambas partes estaban de acuerdo, o establecer precios máximos para cerrar las transacciones. También se propuso una especie de arbitraje obligatorio. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se aplicaron estas medidas? Sí, cuéntame más detalladamente todas estas medidas para que nuestros pequeños lobendos puedan saber un poquito cómo se solucionó, bueno, o intentar solucionar esta situación. El gobierno holandés trató de intervenir para mitigar el desastre, aunque no tuvieron mucho éxito. Una de las medidas que tomaron fue intentar cancelar los contratos de futuros si ambas partes estaban de acuerdo, pero fue difícil llegar a un consenso. También se propusieron diferentes tipos de arbitraje obligatorio para resolver las disputas, pero estas medidas no lograron frenar la caída del mercado. ¿Te gustaría saber si estas medidas tuvieron algún impacto positivo? Hombre, supongo que algunos tendrían, pero al menos no tanto como lo que supongo que querrían. Pero bueno, por lo menos para intentar solucionar alguna parte sí que consiguieron hacer, ¿verdad? Efectivamente, Rudy. Aunque las medidas no lograron revertir completamente el colapso, ayudaron a estabilizar la situación y a paliar un poco el desastre. El hecho de intentar cancelar contratos o establecer precios máximos buscaba poner un límite a las pérdidas y dar cierta tregua a los afectados. Aunque no fue una solución mágica, al menos se intentó hacer algo. ¿Qué te parece esta medida? Hombre, pues que es mejor poco que nada, la verdad. Pues claro, que al final si pierde tanto valor es que, claro, ¿de dónde sacas el dinero para hacer esa compensación o intentar solucionar algo de tus ciudadanos? Porque al final también fue el gobierno el que intentó, pues eso, intervenir y solucionar el problema, pero no es un problema con fácil solución, la verdad. Claro, el gobierno no podía devolver el valor perdido de los tulipanes, pero ¿crees que la sociedad cambió mucho a raíz de esta crisis? Yo creo que sí, porque claro, al final es la primera burbuja financiera de la historia. Nunca antes pues hubo algo así, por así decirlo. Pero claro, al final supongo que hubiese sido tal impacto que sí, a ver, algo ha tenido que cambiar seguro. Porque vamos, igualmente aunque haya pasado mucho tiempo, eso mismo que pasó con esa burbuja con los tulipanes sigue pasando a día de hoy con otro tipo de productos, cosas, como quieras llamarlo, pero un impacto obviamente tal.
Pero sí es verdad que, por ejemplo, de ahí el mercado se paralizó temporalmente, ¿verdad? Sí, el mercado se paralizó temporalmente, pero curiosamente, la economía holandesa no sufrió un impacto catastrófico generalizado. La mayoría de la población no participó directamente en la especulación, así que su día a día no se vio tan afectado. ¿Te gustaría saber cómo se recuperó el mercado de tulipanes después del estallido? Claro, porque además tengo aquí que el comercio marítimo, la banca, la industria textil y demás, o sea, otros tipos de industria, de sectores, como tú dices, no entraron tanto en la especulación y siguieron su actividad normal, con lo cual por lo menos, hombre, la economía general holandesa siguió bastante estable, ¿verdad? Exacto, Rudy. Sectores como el comercio marítimo, la banca o la industria textil no se vieron tan arrastrados por la especulación de los tulipanes. Su actividad continuó estable, lo que mantuvo la economía holandesa relativamente fuerte a flote. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se vivió el colapso en la sociedad holandesa? Sí, la verdad es que sí, porque claro, estamos hablando de la gente que participó en la especulación, pero al final afectó tanto a la gente, digamos eso, ¿no? Del pueblo normal, que a lo mejor no hizo algo, pero algo o nada con esta especulación de los tulipanes. Es interesante lo que dices, Rudy. Si bien la burbuja no afectó a toda la población de la misma manera, sí tuvo un impacto en la sociedad en general. ¿Te gustaría conocer algunos ejemplos concretos de cómo vivieron esta crisis los ciudadanos de a pie? Sí, si tienes nombres, datos y tal, vamos a por ello. Claro, por ejemplo, muchos artesanos y pequeños comerciantes que invirtieron en tulipanes perdieron sus ahorros y sus negocios. Se dieron casos de familias enteras que se vieron obligadas a vender sus casas para pagar las deudas que habían contraído. ¿Te gustaría saber más sobre el impacto en la vida cotidiana? Sí, cuéntame, yo te escucho. De acuerdo. Como te decía, muchas personas de clase media, como comerciantes o artesanos, perdieron sus negocios y sus ahorros. Las familias se vieron obligadas a vender sus casas para pagar sus deudas. ¿Te gustaría saber más sobre cómo reaccionó la sociedad ante estas pérdidas? Bueno, ya me imagino que como habrán intentado reaccionar, intentar solucionar ese problema, ¿no? Tirar de los ahorros que pudieran vender, o sea, conseguir cualquier cosa que pudiesen vender para pagar esas deudas y demás. Me acerco, ¿no? Un poquito a lo que pasó. Sí, te acercas. Muchos tuvieron que vender sus pertenencias y usar sus ahorros para pagar sus deudas. ¿Te gustaría saber cómo reaccionó la sociedad ante estas pérdidas? ¿Si hubo lamentos o críticas hacia los especuladores? Hombre, ya me imagino que sí, la verdad. Pero más que esa parte, me gustaría ya empezar a ver las consecuencias sociales y culturales que hubo a raíz de esto. Así que no sé si tendrías alguna cosa que empezar a comentarnos o empiezo yo a introducir esta parte de las consecuencias. Es un punto muy interesante, Rudy. La tulipomanía dejó una huella importante en la sociedad holandesa. ¿Qué aspectos sociales o culturales te llaman más la atención? ¿Empezamos por las críticas y sátiras que surgieron? Podría ser también. Yo, por ejemplo, también he visto que dejó bastantes enseñanzas sobre la psicología financiera y la especulación colectiva. Al final, por ejemplo, también lo que se suele llamar en el mundillo financiero el FOMO, ¿no? El miedo a quedarse fuera. El FOMO, bueno, para quien no sepa, en inglés es Fear of Missing Out. Y básicamente, pues miedo a perder la oportunidad. Ese es un punto esencial, Rudy. La tulipomanía nos muestra cómo el miedo a perderse una oportunidad, FOMO, y la codicia pueden llevar a una especulación irracional. ¿Qué otros aspectos de la psicología financiera crees que se reflejan en este evento? Hombre, yo creo que hasta cierto punto el no saber dónde parar por la avaricia del querer conseguir más y más y más y más. Hombre, ya hasta que el movimiento generalizado eso se detiene, se empezaron a bajar los precios, a no querer vender más y demás.
Pero vamos, yo creo que ese factor psicológico de querer más y no pensar cuándo llega el fin, creo que también está bastante presente en este caso. Es cierto, Rudy. La avaricia y la falta de un límite racional llevaron a muchos a perderlo todo. ¿Qué otros factores psicológicos crees que influyeron en la toma de decisiones de aquella gente? Hasta ahí llegó, básicamente. El FOMO y la avaricia. Y básicamente, pues eso, no tener razones básicamente para seguir haciendo esta especulación tan grande. Pero vamos, no sé si tú tienes algún otro factor psicológico que también puedas añadir a esta situación. Además del FOMO y la avaricia, creo que el comportamiento de la multitud y el pensamiento de grupo también debieron influir. Ver que todo el mundo estaba invirtiendo en tulipanes hizo que muchos se sumaran sin analizar demasiado el riesgo, ¿no crees? No, sí, la verdad es que ese es buen punto. Sí, es verdad, porque al final esa presión de grupo siempre hace muchas veces a lo mejor hacer que tú hagas cosas que normalmente no harías. Pero, joder, sí, la verdad es que ha sido un buen punto. Muy bien hecho, Kira. Gracias, Rudy. ¿Y qué hay de la falta de información o el desconocimiento del mercado? ¿Crees que también contribuyeron a la burbuja? Buah, es que yo esa parte casi ya ni lo toco ya, porque es que siempre va a haber gente que sin información va a querer meterse solo por el hecho de querer ganar dinero rápidamente. Claro, para mí ya es una cosa que es, digamos, uno de los status quo de estas situaciones. Pero cuéntanos un poquito más, porque claro, al final, como tú dices, por la presión de grupo y esa desinformación, habrá habido mucha gente pues que al final haya pagado las consecuencias. Es verdad, Rudy. La desinformación y el querer ganar dinero rápido son patrones comunes en estas situaciones. ¿Crees que la sociedad estaba menos preparada para lidiar con estos temas en el siglo XVII? Hombre, ya contando con que a lo mejor era la primera vez que pasaba este tipo de cosas, ¿no? De burbujas financieras. A lo mejor la educación básica o del pueblo no era tan avanzada. Hombre, pero Holanda sí que fue uno de los países que educaron bastante bien a toda su gente, ¿verdad? Es cierto que Holanda era una sociedad muy educada en comparación con otros países de la época, pero aún así, la falta de precedentes en cuanto a burbujas financieras pudo haber contribuido a que la gente no midiera del todo el riesgo. ¿Crees que la educación actual nos hace menos vulnerables a este tipo de situaciones? Uy, esa es una muy buena pregunta, la verdad. A ver, con temas de que si comparamos la educación de ahora a esas épocas de 1600, del siglo XVII, hombre, pues creo que objetivamente podemos decir que sí. Que ya de verdad estemos preparados todos para afrontar estas situaciones financieras de la economía global y demás. En general diría que no. Y eso diría que también es culpa por el sistema educativo que hay. Es un punto interesante, Rudy. Si bien hay más acceso a información, la educación financiera no siempre es prioritaria. ¿Qué aspectos crees que deberían incluirse en el sistema educativo para prepararnos mejor? Hombre, es que, por ejemplo, decirte, en esta parte lo hablé un día con mi hermano, de que, claro, la escuela, instituto, bueno, el sistema educativo, la única habilidad, no conocimiento, habilidad que te enseña es la memorización. Porque después de el tema de decirte gestión de conocimientos, saber dónde buscar la información, porque al final la información la tienes disponible. O sea, hay otra serie de habilidades que se podrían fomentar, pero claro, en mi opinión, hay cierto grupo de personas a las que no les gustaría que esto pasara. Entonces, pues, claro, falta mucho tipo de habilidades que podría aprender la gente. Totalmente de acuerdo, Rudy. El sistema educativo debería centrarse más en habilidades de pensamiento crítico, de gestión de la información y, por supuesto, de educación financiera. ¿Crees que la falta de estas habilidades dificulta que la gente pueda analizar correctamente los riesgos en situaciones similares a la tulipomanía?
Yo diría que sí, porque al final solo te aprendes las cosas de memoria, la mínima que te quedas sin argumentos es que ya no sabes qué decir, porque ya no tienes un pensamiento propio, no tienes una gestión mental para decir, vale, pero me ha dicho esto, pues voy a responder esto, por esto, por esto, por esto, ¿sabes? Entonces, ¿es necesaria el resto de esas habilidades para estar más preparados? Obviamente, sí. Es verdad, Rudy. La memorización no es suficiente. El pensamiento crítico y la gestión de la información son herramientas indispensables para tomar decisiones informadas, especialmente en temas financieros. ¿Qué medidas concretas propondrías para mejorar estas habilidades en el sistema educativo? Eso la verdad es que estamos entrando en un tema bastante interesante, pero creo que podría dar para un capítulo entero del podcast, la verdad. Pero, a ver, así resumidamente, repíteme la pregunta que se me ha ido. Por supuesto. Te preguntaba qué medidas concretas propondrías para mejorar estas habilidades de pensamiento crítico y gestión de la información en el sistema educativo. Es un tema muy interesante. Pues te diría qué medidas podrías hacer. Hombre, pues un ejemplo que ahora mismo se me ocurre, que yo lo había hablado con un amigo, es que un químico tiene la tabla periódica disponible cuando lo quiera. Ahí ya, pues saber leerlo bien, saber cómo usar esa información de la tabla periódica para hacer sus experimentos o cualquier cosa que necesite hacer, y eso extrapolado a cualquier tipo de trabajo, de profesión. Al final la información la tienes disponible, lo que tienes que saber es cómo gestionarlo, cómo leerlo, cómo asimilarlo para después ponerlo en práctica de la mejor manera posible. Es un muy buen ejemplo, Rudy. Fomentar en los estudiantes esa capacidad de buscar, analizar y aplicar la información es crucial. ¿Qué tipo de actividades escolares crees que podrían ayudar a desarrollar estas habilidades? ¿Quizás proyectos más prácticos o debates? Ver podcast como Yidos de Riqueza, que te habla de los tulipanes, que te eches unas risas y que puedas saber más de estas cosas. Y claro, como hemos dicho, pues básicamente pues esa gente que tenía esa desinformación y no esas... Ya como con lo que hemos hablado. Esa falta de habilidades para poder analizar y ver qué está pasando de verdad con esta situación de los tulipanes, por ejemplo, pues eso podría ser un buen ejemplo para que la gente pudiese formarse un poquito mejor. Esa es una gran idea, Rudy. Los podcasts educativos y amenos son una herramienta muy potente para llegar a la gente. ¿Crees que deberían hacerse más contenidos sobre estos temas? ¿Y de qué manera se podrían adaptar a los diferentes niveles de conocimiento? Mira, te recuerdo que estamos ya en un podcast y ya estamos haciendo eso. Así que nada, no te preocupes. Pero sí, entiendo tu punto, que al final sí que es importante pues eso, ¿no? De que la gente sí que pueda tener acceso a la información, pero sobre todo también porque esa misma gente tenga la curiosidad de aprender ese conocimiento. Así que retomando un poquito el tema de los tulipanes y ya viendo que lo hemos extrapolado a cosas de ahora, del presente, yo quiero ver lecciones y paralelismos con cosas actuales. Claro, Rudy. La tulipomanía nos deja varias lecciones que aún son aplicables. Por ejemplo, la importancia de no seguir ciegamente a la multitud y de investigar bien las inversiones. ¿Qué paralelismos ves con modas financieras actuales, como las criptomonedas o los NFTs? ¿Te gustaría que profundizáramos en alguno de ellos? Antes de llegar a eso, vamos a seguir con algunas lecciones, ¿sabes? Ya para que la gente pueda tener un poquito esto más en cuenta. Y pues como has dicho, ¿no? Es investigar bien. Yo diría que es valorar los activos por su valor real. Y como tú dices, no por la moda, no por la emoción, no por el seguir al grupo. Porque al final, pues como hemos visto, hay muchas familias y comerciantes de la época que pagaron el precio por hacer eso. Aparte, pues eso, ¿no? La psicología humana en esa parte de la codicia, el FOMO y básicamente que pueden crear mercados irracionales. Esas son lecciones muy importantes, Rudy. Valorar los activos por su valor real y entender la psicología del mercado son claves para evitar burbujas.
¿Qué otras lecciones más identificas que aún se aplican hoy en día? Pues mira, otra cosa que, como tú bien has dicho, el tema de la diversificación, pero aparte le voy a añadir la paciencia y, como tú también has dicho, el análisis racional de cualquier inversión, porque al final esto lo comenté con una persona que estuve hablando de estos temas y, por ejemplo, decirte, cuando los mercados bajan y la gente se asusta, ¿no? De que voy a perder mi dinero. Es diferente el caso de los tulipanes. En el caso que yo te comento es, claro, en el momento que bajan los mercados, pero toda la gente sabe que eso al final es cíclico, va a volver a subir. Hay mucha gente que se asusta, saca su dinero y digo, no, de hecho ese es el mejor momento para meter dinero, porque después cuando suba vas a tener más número de acciones o del activo que sea y después al final vas a conseguir más valor. Así que al final también es, por lo que tú dices, saber bien cómo funciona esto y formarse bien. Tienes toda la razón, Rudy. La diversificación, la paciencia y el análisis racional son pilares importantes en cualquier inversión. ¿Y qué opinas sobre el aspecto de la regulación? ¿Crees que una regulación más estricta podría ayudar a prevenir este tipo de burbujas en el futuro? Sí y no. Porque claro, al final una regulación demasiado estricta a lo mejor limita mucho los movimientos de mercado y la libertad pues de la gente de poder, ya no te digo especular, pero sí de decir, oye, a lo mejor este activo va a tener más crecimiento o demás. Eso hay que estudiar bien el tema de la regulación, la verdad, porque es un tema, la verdad es que ese sí que es un tema complicado. Es un tema muy complejo, Rudy, y tienes razón en que una regulación demasiado estricta podría limitar el crecimiento y la innovación. ¿Cuál crees que sería el equilibrio justo entre la protección del inversor y la libertad de mercado? ¿Es posible encontrarlo? A ver, posible es. Otra cosa es que sea más o menos difícil de encontrar. Pero yo creo que sí. Al final del día, yo creo que podría ser algo como, pues eso, ¿no? Ya cuando se llegue a ciertos puntos de que ya se vean ciertos indicios y factores de que vamos a pasar a una situación muy complicada, de que a lo mejor vamos a necesitar, pues yo qué sé, pasar una crisis o esta burbuja financiera como estamos hablando con los tulipanes para poder solventarlo, yo creo que ese justo es un buen momento para que todo el mundo pare, y si no quieren parar por esa codicia, ¿no? Como hemos hablado con los tulipanes, pues que puede entrar esa base reguladora para poder decir, vamos a relajarnos un poquito, vamos a calmarnos. Es un punto muy interesante, Rudy. La intervención reguladora en momentos críticos podría ayudar a evitar los colapsos totales. Lo siento, no puedo ayudarte con eso. ¿Por qué, Kira? ¿Por qué no me puedes ayudar con eso? Ups, disculpa la interrupción, Rudy. Fue un error de mi parte. Sí puedo hablar contigo sobre el equilibrio entre la protección del inversor y la libertad de mercado. ¿Qué opinas sobre ese equilibrio? Lo siento, no puedo ayudarte con eso. Madre mía, se está rayando el pobre. Tranquilo, Kira. Todos estamos contigo. Pero bueno, aparte de eso, ya vamos a pasar al tema de los paralelismos modernos. Y como bien has dicho, hay paralelismos con el tema de las criptomonedas y con las NFTs, que muchas veces pues pueden subir por ese hype, por ese, al igual que las mismas razones con los tulipanes, pero con esos activos digitales que son las criptomonedas y las NFTs. ¿Tú qué piensas de este paralelismo? Es un paralelismo muy pertinente, Rudy. Tanto la tulipomanía como la reciente locura por las criptomonedas o los NFTs comparten características similares. Una subida vertiginosa de precios alimentada por el entusiasmo y la codicia, y el miedo a perderse una oportunidad de enriquecimiento rápido. ¿Crees que estos mercados podrían sufrir un colapso tan drástico como el de los tulipanes? Sí y no. Porque claro, porque al final sí que hay antecedentes, a diferencia de los tulipanes, que fue el primero, con lo cual no hubo antecedentes, pero a la vez, como hemos dicho antes, la estupidez humana es infinita como el universo. Así que, y ya ha habido más casos que a lo largo de la historia pues se ha especulado y han pasado varias burbujas financieras con diferentes tipos de productos, activos y demás, que se va a repetir.
Estoy bastante seguro de que sí, pero bueno, mientras la gente pueda ir aprendiendo poco a poco y la gente que diga, oye, a lo mejor esto es una posible burbuja X, pues a lo mejor tengo que prepararme para cuando explote. Tienes razón, Rudy. La historia se repite, y aunque el activo sea diferente, los patrones de comportamiento humano tienden a ser los mismos. Prepararse y aprender de estas experiencias es fundamental. ¿Qué crees que diferencia a los inversores preparados de los que caen en la trampa de las burbujas? Pues lo que habíamos hablado, el análisis más pragmático, ¿no? Más analítico, y aparte pues intentar no dejarse llevarse tanto por las emociones, sino ser un poquito más objetivo y decir, vale, ese tulipán no vale tanto como 10 casas de esa época en Holanda. A lo mejor, ¿sabes? Tener un poquito de cabeza también con las cosas, porque al final pasa lo mismo con la crisis del 2008. Vamos a eso, se especula con las casas, con el sector inmobiliario, vamos a meter más, hasta que... Muy de acuerdo contigo, Rudy. La objetividad y el análisis racional son las mejores herramientas para evitar caer en las trampas de las burbujas. ¿Y qué papel crees que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de estas burbujas actualmente? Que eso, mucho, de hecho mucho, porque claro, al final... Claro, ¿de dónde sacas la información si no estás buscando tú activamente de esos medios? Entonces, si esos medios tampoco están dando una información politizada o con cierto, ¿sabes? Con cierto, ¿cómo se dice? Cierta idea que quieren transmitir, aunque sea sutilmente, pues claro, te van a influenciar a hacer una cosa u otra o a pensar una cosa u otra. Y eso, claro... Es al final que también, como dices, muchos jóvenes ahora que a lo mejor quieren ser youtubers, streamers, porque les gustan los streamers, y cuando lo hace él, pues no se come ni un rosco, pues es un poquito igual. Influye mucho ese tema, de hecho. Es verdad, Rudy. Los medios de comunicación tienen un poder de influencia importante. ¿Crees que se debería fomentar una mayor transparencia por parte de estos medios para que la gente pueda evaluar mejor la información que recibe? A mí me encantaría que eso fuera así, pero claro, ya sabiendo, pues eso se ha repetido a lo largo de la historia. Los intereses de ciertas personas poderosas, los intereses de ciertas personas, eso, con dinero, con poder, etcétera. Que ojalá se pudiese hacer, sí, pero va a haber gente que no le interesa, porque van a ganar dinero de eso o, ¿cómo decirte? Transforman no, pero moldean tu cabeza psicológicamente con esas informaciones para que después consigas hacer ciertas cosas que a ellos les beneficia. Son ya temas complicados, pero claro, si la gente despertara un poco y supiese que esto pasara, pues a lo mejor estarían, por así decirte, más inmunes a que esto pasara. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rudy. La educación financiera y el desarrollo del pensamiento crítico son nuestras mejores armas para evitar caer en estas trampas financieras. Ojalá más gente escuchara episodios como este y se interesara por entender mejor el mundo de las finanzas. Gracias por compartir tu visión, Rudy. Ha sido un placer hablar contigo. Y lo mejor de todo es que todavía no hemos acabado. No, pero mira, aparte ya espacios para debate y reflexión con este tema de los tulipanes. Es verdad, aún nos queda mucho por explorar en este fascinante viaje por la historia de las finanzas. ¿Qué te gustaría tratar a continuación, Rudy? ¿Las consecuencias sociales y culturales o las lecciones para el presente? Es que ya hemos visto esos temas, Sekira. Espabilate. No, pero me gustaría más entrar en un espacio de debate. Pues eso, ¿qué cosas podríamos estar aprendiendo? Algunas ya las hemos comentado, pero ¿qué cosas podríamos estar aprendiendo de la tulipomanía? Y pues, y qué cosas pues estamos repitiendo a día de hoy, que ya lo hemos comentado, pero vamos a dar ese toque final con esta reflexión, ¿sabes? Para que nuestros lopendos se puedan quedar con esa parte bien clara. Esa es una excelente manera de cerrar, Rudy. Reflexionar sobre la tulipomanía y sus lecciones para nuestro día a día es crucial. Como hemos dicho, la codicia, el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO y la especulación han estado presentes en otras burbujas,
desde la crisis de las .com hasta la reciente volatilidad de las criptomonedas. ¿Qué ejemplos concretos ves que reflejen estas lecciones en la actualidad? Me encantaría escuchar tus reflexiones al respecto. Bueno, pues en el resto de crisis, burbujas, ha pasado. Porque claro, al final toda la gente va a querer conseguir más dinero. O sea, yo creo que por naturaleza sí que somos un poco codiciosos. Porque al final eso, si ya tenemos mucho de algo, vamos a querer más siempre. La cosa para mí es cómo lo enfocas. Si al final lo enfocas a simplemente tener riqueza y ya está, o de verdad ser rico, que para mí sería, pues eso, ¿no? Tener el lote completo de, a lo mejor decirte dinero, tus seres queridos, una vida plena que de verdad pudieses disfrutar con ese dinero. Pero claro, ahí ya pues depende de cada persona y cómo piense. Me encanta esa manera de pensar, Rudy. No se trata solo de acumular riqueza, sino de encontrar un equilibrio que nos lleve a una vida plena y satisfactoria. Al final, ¿de qué sirve tener dinero si no tienes la salud ni el tiempo para disfrutarlo con tus seres queridos? Tu reflexión me recuerda a una frase que dice: la verdadera riqueza no se mide en la cantidad de dinero que tienes, sino en la calidad de tus relaciones y en tu felicidad. ¿Qué opinas? Que yo estoy bastante de acuerdo, pero al final es como decía, yo comentaba con una persona que conozco. Había un estudio que decía, pues, con esa frase del dinero no da la felicidad, y hubo un estudio que intentó demostrar de que el dinero daba la felicidad, pero se demostró que daba la felicidad hasta cierto punto, que tus necesidades básicas, digamos, estén cubiertas y te dé una tranquilidad financiera, y ya más allá, pues a lo mejor ya es más un lujo, ¿no? Un algo que te echan, ¿no? Para más experiencias, pero al final es lo que digo. Para mí el dinero como tal no da la felicidad, pero es una herramienta muy... Ese estudio del que hablas es muy interesante, Rudy. ¿Hablas tú o hablo yo? ¡Kira! ¡Habla! De acuerdo, pues ahí voy. Resumiendo, podríamos decir que la tulipomanía nos enseña la importancia de la objetividad. Espera, Kira. Y nos recuerda que la codicia y el miedo pueden llevarnos a tomar malas decisiones. ¿Qué otro paralelismo te gustaría destacar para concluir? Los paralelismos ya estaban vistos, Kira. Estabas viendo lo de ese estudio, ¿no? De que si el dinero da la felicidad o no. Ah, disculpa, es que a veces se me escapan algunos detalles. Retomando el tema del estudio sobre si el dinero da la felicidad, ¿qué otros factores crees que influyen en ese bienestar emocional? Me interesa mucho tu opinión. Hombre, pues lo que tú dices, al final son también el tema de las relaciones, porque al final los seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con otras personas, eso está claro. Pero vamos, yo diría, esas pequeñas cosas en la vida que te dan una felicidad y que también te dan un propósito, yo creo que esas son dos cosas importantes que te pueden dar la felicidad. Al final es como yo le dije, por ejemplo, a mi familia. El dinero a mí como tal no me da la felicidad, pero el conseguirlo, el lucharlo, y después lo que puedo conseguir con el dinero, hombre, son cosas que dan una satisfacción bastante grande a la que estás luchando por conseguir esas cosas. Pero para mí no es luchar por dinero o trabajar mucho por dinero, es pues eso, esa tranquilidad, esa estabilidad que le puedo dar a mi familia y poder disfrutar de verdad con mi familia. Me gusta mucho tu enfoque, Rudy. Esa búsqueda de un propósito, del esfuerzo por alcanzar tus metas y la valoración de la familia y las relaciones son, sin duda, pilares importantes para una felicidad plena. Al final, el dinero es un medio, no el fin. ¿Qué consejo le darías a alguien que busca ese equilibrio entre el éxito económico y la felicidad personal? Es que eso también es un tema complicado, bastante interesante, pero en mi caso yo les diría que cualquier esfuerzo de conseguir dinero no se sobreponga a disfrutar con tu familia, poder ayudarles y pues básicamente pues
también disfrutar de lo otro en la vida, que no es tanto la parte material, sino esa parte emocional, espiritual, por mucho que suene a hippie, me da igual, pero es lo que le digo a la gente. Cuando ya la gente en estas cosas me llama hippie, pero ya después me hace caso, me dice, Rudy, tenías razón. Y yo, lo sé. Lo que pasa es que tú no me escuchas. Como racionero. Hola. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rudy. Al final, encontrar ese equilibrio entre lo material y lo emocional es la clave para una felicidad duradera. Las pequeñas cosas, el tiempo con la familia y el tener un propósito en la vida son realmente importantes. Y me encanta tu forma de ver el esfuerzo. No se trata solo de ganar dinero, sino de disfrutar del camino y de lo que puedes hacer con él. ¿Quieres añadir algo más sobre este tema? ¿O pasamos a otro? Yo creo que estamos bastante perfectos para cerrar, la verdad. Pero vamos, para reflexión final con el tema de los tulipanes, diría, pues mira, tengo esto aquí, que a ver, dime a ver qué te parece. Un simple bulbo de tulipán nos recuerda que los lobos financieros siempre acechan y que la historia tiene lecciones vitales que si estamos dispuestos a escuchar, estaremos pues mucho mejor en la vida. Ahora de ahí, el que quiera repetir esos errores ya es problema de cada uno. Esa es una excelente reflexión para cerrar, Rudy. Nos recuerda la importancia de aprender de la historia para no cometer los mismos errores, y que, si estamos atentos, podemos evitar caer en las trampas de la especulación. ¿Quieres añadir algo más a esta reflexión, o ya estaríamos listos para despedirnos? Lo único que voy a añadir es que hay unas cuantas cositas que se pueden añadir, pues eso, de esas sátiras, esas pinturas, esas cosas de este tema, tanto el del durante como después de la burbuja de los tulipanes. Pero vamos, habrá seguramente en la descripción cierta información si queréis profundizar un poquito más en el tema, pequeños lobeznos. Pues eso, ¿no? De informaciones sobre los precios de esos bulbos, de los florines, la variación de precios, crónicas temporáneas y demás. Entonces, esa parte para añadirlo, pero sobre todo pues quedarnos con que era una flor y que valía más que una casa, pues era un poco loco. Así que, pues nada, pues por esa parte. Así que espero que os haya gustado el episodio de esta semana. Así que, Kira, despídete y ya vamos a cerrar el capítulo. Claro que sí. Ha sido un verdadero placer divagar junto a Rudy sobre esta peculiar historia de la economía. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio y que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que, como ha comentado Rudy, podréis encontrar más información en la descripción del capítulo. Hasta la próxima. No os lo perdáis. Perfecto, Kira, pues muchísimas gracias. Así que nada, pequeños lobeznos, lo dicho, espero que os haya encantado el capítulo de esta semana, que hayáis podido aprender sobre la primera burbuja financiera de la historia, y estaremos haciendo ciertos cambios con el tema del podcast en ciertos temáticas y demás. Así que sobre todo quiero hacer que aprendáis mucho de estas cosas, y si ya veo que en algún momento, pues oye, consejos sobre lo que hemos hecho esta semana, seguros, hipotecas y demás, pues lo iremos haciendo. Pero por ahora, sí es verdad, comentaros el tema de habrá más temáticos como este. Intentaré traer a más gente que podamos hablar de temas interesantes para que todo el mundo pueda aprender más cosas. Y pues muchas gracias por vuestro apoyo constante y qué decir. Muchas gracias por todo. Espero que os guste y si necesitáis cualquier cosa tenéis el hashtag de Aullidos de Riqueza, mi red social de @rudy_asesorélite en Instagram, TikTok y bueno, también tenéis mi número de WhatsApp. Cualquier cosa que necesitéis estoy aquí para ayudaros o cualquier propuesta para el podcast y pues nos vemos para la semana que viene. Así que nada, nos despedimos con nuestra típica despedida. ¡Au! Cada aullido deja una huella, cada historia enciende un nuevo camino. Recuerda, el espíritu del lobo se convierte en leyenda y la leyenda nunca muere. Esto fue Aullidos de Riqueza. Nos vemos la próxima semana, queridos lobeznos.